Les recordamos que tenemos una cuenta en Twitter que está haciendo todo el seguimiento de este evento. Ahí en la pantalla lo pueden ver, @diálogosdrogas, #foros_drogaschiles para los que quieran como opinar o ver lo que hemos puesto ahí. Continuaremos con el siguiente panel titulado El futuro de la política de drogas en Chile, en el cual nos acompañarán el diputado Marco Antonio Núñez, la diputada Carol Cariola y Maya Fernández. Este panel será moderado por Julián Wilches. Bueno, pues continuamos con nuestra agenda de hoy. Muchas gracias. Tal vez vale la pena aclarar que el diputado Marco Antonio Núñez está en camino. Si logra alcanzarnos, pues lo invitaremos a acompañarnos en la mesa. Quiero agradecerle a nuestras panelistas del día de hoy, a las diputadas Maya Fernández y Carol Cariola. En la mañana de hoy tuvimos unos paneles que abordaban la perspectiva global del futuro de la política de drogas, la perspectiva en Chile, y será muy importante conocer lo que ustedes nos quieran compartir en relación sobre el futuro de la política de drogas en Chile. ¿Qué va a pasar en Chile y qué le dice eso a la región? ¿Qué le está diciendo la región a Chile? ¿Dónde vemos coincidencias? ¿Dónde vemos disensos? ¿Cuáles serán esos puntos donde podemos concentrarnos para trabajar desde Chile hacia la región y desde la región hacia Chile? Yo le cedería entonces la palabra a la diputada Maya Fernández. Bienvenida, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo quiero partir diciendo que agradecer que en Chile por fin estemos abordando temáticas que durante tantos años estaban ausentes, eran temas tabú, no se abordaban. Y yo creo que aquí, sobre todo, hay que felicitar a los ciudadanos, a las organizaciones sociales que han empujado esta temática. Yo creo que ellos han tenido un rol fundamental y que nos incluye a todos como sociedad, a los que consumen y a los que no consumimos, y que tenemos una mirada también de despenalización, porque muchas veces se cree que esto es solo una temática de interés de quienes consumen, pero también yo creo que esto tiene que ver con toda la sociedad. Esta ha sido una semana en términos de debate bien intensa. Yo veo aquí a Paulina, Ana María, con quien estuvimos en Providencia hace unos días, nomás esta semana, y yo quiero agradecerles porque yo creo que ustedes, junto a otros y otras, han impulsado este debate. Yo creo que Chile en eso tiene un despertar, no solo en esta materia, también finalmente al menos estamos debatiendo sobre aborto terapéutico, y yo creo que eso es muy importante en nuestra sociedad, porque yo decía, en los años 90 no se hablaban de estas temáticas y yo creo que abordarlas. Yo siempre he dicho que de mi punto de vista aquí están en juego, lo que está en juego son las libertades personales y culturales, y también las libertades medicinales, la opción de decidir para quienes padecen ciertas enfermedades. La verdad es que aquí el relato tanto de Ana María y Paulina son fundamentales, porque uno muchas veces cuando no necesita, no ha necesitado vivir esa experiencia, no conocen muchas veces. Y cuando uno las escucha, uno se da cuenta y se impacta lo que puede ayudar desde el punto de vista de la medicina y cuál es la visión y trabajo que tienen. Por tanto, yo creo que ahí es importante seguir abordando esas materias. Este es un proyecto que además, a mi modo de ver, busca terminar con los resabios del autoritarismo presente en nuestro país, ya que nuestra política de droga, ¿en qué está basada? En el prohibicionismo y la criminalización. Y nosotros tenemos que avanzar en una mirada mucho más, tal vez, reguladora y con énfasis en salud pública, donde el Estado juega un papel, o el Estado hoy en día está totalmente ausente. Como se ha dicho, me imagino muchas veces, en Chile el consumo es lícito, pero los mecanismos para obtener esta droga y permitir el consumo es ilícito. Entonces tenemos una contradicción en nuestra ley, tenemos un vacío. Porque al prohibir la conducta anterior al consumo, es decir, cultivar, cosechar y portar, de la cadena de producción, desarrolla un mercado negro, un mercado donde el Estado no está ausente ni participa, no regula. Y yo creo que es una de las cosas y materias que debemos abordar. Yo creo que esto es uno de los puntos fundamentales. Y lo digo porque al no regular ni a participar el Estado, generamos un mercado negro. Un mercado negro, ustedes saben que tiene una serie de características, y yo pongo una.
con el fin de lograr el mayor lucro, porque al final cuando uno tiene una red de tráfico, lo que quieren ellos es lucrar con la venta de los productos, empieza a disminuir la calidad de esos productos. Y yo conversaba con algunos jóvenes que me decían, mira, hoy en día las poblaciones, el porro, es una mezcla de cannabis con un montón de aditivos químicos que terminan siendo un daño para la salud. Y yo creo que versus lo que alguna gente con mayores recursos puede tener, que tiene que ver con productos y cannabis más bien pura o sin aditivos. Y ellos me decían, aquí ya se produce un tremendo tema en las poblaciones. La mayoría de las poblaciones lo que se vende es un producto que contiene aditivos. Y me ponía el ejemplo, me decía, mira, con 10.000 pesos, en una población podemos comprar 10 de estos porros mezclados, versus con esos 10.000 pesos solo se puede comprar 3 pitos de cannabis pura. Entonces ahí ya tenemos un temazo en el cual tenemos que trabajar. Después tiene que ver con la violencia que genera el mercado negro. Yo creo que si tú tienes un mercado regulado, con reglas definidas, los proveedores van a tener que ajustarse a participar con esas reglas. En cambio, hoy día, a tener ausencia de reglas o de un Estado que participe, se desarrolla una red de narcotráfico que conlleva violencia, que conlleva peleas por los territorios, y también estigmatizamos los territorios. Yo siempre he dicho, yo soy diputada de Ñuñoa y Providencia, y yo a veces cuando digo, voy a la Feria Emilia Telle o voy a la Rosita Renal, lo primero que me dicen, los pitos. Entonces empezamos también y tenemos que terminar con esa estigmatización de los barrios. Yo creo que es muy importante. También nosotros tenemos que el Estado cambiar su mirada de seguridad pública. Hoy en día, quienes más han sido criminalizados por la ley que tenemos son quienes consumen. La actual ley penaliza las transacciones y porte de cannabis sin distinción entre las cantidades. Por tanto, y yo leía que por la ley 20.000, sobre el 77% de los detenidos corresponde a quienes portan y han consumido cannabis. Y solo el porcentaje restante son parte de una red de tráfico. Por lo tanto, el gasto público, en vez de combatir el narcotráfico, criminaliza a los consumidores de cannabis. Y eso además tiene una congestión penal, y yo creo que es ahí donde no tenemos que apuntar. Yo creo que desde el punto de seguridad tenemos que combatir realmente el tráfico y no los consumidores. Y yo creo que eso es un tema. La verdad es que, y yo dejo una pregunta, si se despenaliza el autocultivo y el uso terapéutico de cannabis, ¿se justificaría la existencia de un mercado negro? ¿La necesidad de un joven de exponerse a las redes de violencia para comprar cannabis sin garantizar su calidad y por consecuencia el daño a la salud? Y finalmente, ¿la criminalización de quienes consumen o deben adquirir el producto para fines terapéuticos? Lo más probable es que no. Y yo creo que Chile tiene que dar un gran paso. Yo creo que en este momento el Estado tiene que hacerse parte de una política que lo que tiene que buscar es terminar con la red, pero no seguir criminalizando a los consumidores y consumidoras de nuestro país. Muchas gracias. Diputada, muchas gracias. Usted pone de presente un asunto que si bien usted lo refiere específicamente a la realidad de Chile, es un debate que está abierto en otros países y está relacionado con la participación del Estado en el fenómeno de las drogas y cómo muchos eslabones de la cadena están regulados principalmente por el crimen organizado, y usted refiere la calidad, el precio, la violencia que se genera, y la pregunta es si sería más adecuado tener esa regulación por parte del Estado y no por parte de las organizaciones criminales, el debate que se hace en otros países. Entonces lo encontramos muy pertinente, le agradecemos por eso. Le vamos a dar entonces espacio a la diputada Carol Cariola, que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar hoy acá porque la verdad es que han sido largos meses de discusión parlamentaria que para nosotros transmitirla también en un espacio como este es bien interesante. Soy miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y la verdad es que de partida nos enorgullece poder decir que este es un debate que partió en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y no en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
que ya es un cambio de paradigma, de lógica, desde la perspectiva de cómo estamos empezando a abordar la discusión en Chile. Y afortunadamente, gracias a que los parlamentarios y las organizaciones sociales hemos logrado, bueno, algunos parlamentarios, por supuesto, no todos, hemos logrado desarrollar una línea de acción común, conjunta, de discusión, donde se ha decidido definitivamente, como bien decía Maya, abrir un debate en Chile que lamentablemente ha estado sesgado por una visión conservadora, por una visión que muchas veces pretendió meter una realidad debajo de la alfombra. Somos un país que lamentablemente muchas veces prefiere taparse los ojos frente a ciertas realidades en vez de enfrentarlas. Y lamentablemente uno a veces tiene que contar cosas como, por ejemplo, que en Chile tuvo que morir asesinado un homosexual para que hiciéramos una ley antidiscriminación y empezáramos a abordar la temática de la necesidad del reconocimiento de las familias diversas. Por ejemplo, tuvimos que salir los estudiantes a la calle a movilizarnos con tanta fuerza para poder desarrollar una política de transformación de un modelo educacional. Hoy día la última movilización social que se levantó en función de la despenalización de la cannabis como una demanda de la ciudadanía convocó a más de 400.000 personas en la calle. Por lo tanto, los chilenos estamos empezando a abrirnos a una realidad, no solamente desde la perspectiva política, sino que también desde la perspectiva social. Y eso es lo interesante, que acá no estamos dando un debate solamente de élite, de los conocidos, de los estudiosos, de los diplomáticos, de los parlamentarios, sino que hay un debate de la sociedad en su conjunto. Y que aborda sin duda distintas perspectivas, y Maya muy bien lo decía. La verdad es que este tema nosotros lo hemos abordado con distintas líneas, digamos, de más que perspectivas, líneas de discusión, que por supuesto nos llevan a distintas reflexiones, porque la reflexión no está centrada solamente en el consumo de drogas en general desde el punto de vista, ¿cierto?, del vínculo que estas tienen con el narcotráfico y lo que ocurre con nuestras poblaciones. Me toca representar especialmente un distrito donde la realidad respecto y el vínculo que existe con el narcotráfico y las redes de narcotráfico son una realidad. Yo contaba el otro día en un foro que me tocó vivir una experiencia muy desalentadora donde llegaron los niños a una reunión que tuvimos con las autoridades comunales con carteles pidiendo que no hubiesen más balaceras en sus poblaciones porque ellos querían jugar tranquilos en las calles. Entonces, por supuesto que esa es una mirada que nosotros tenemos que abordar y de la que tenemos que hacernos cargo. Y cuando hablamos del futuro de la política de drogas en Chile, por supuesto que en estas miradas, digamos, nosotros no podemos dejar de mirar una realidad, donde aquí hemos tenido contradicciones. Y hoy en la mañana escuchaba una entrevista de Ana María Gamuri, ¿cierto?, que está aquí presente, presidenta de la Fundación Daya, que ha hecho una gran contribución a este debate, donde ella decía qué contradicción a veces es escuchar en algunas autoridades de gobierno decir que un problema en Chile y que es un problema real en nuestras poblaciones es que existe narcotráfico y que es un narcotráfico que se ha alimentado precisamente por la lógica de la implementación y la profundización de políticas prohibicionistas que se han seguido al pie de la letra, pero que además tienen contradicciones en sí mismas. O sea, una ley pero por otro lado, autoridades de un mismo gobierno diciendo que el problema no es el narcotráfico, sino que el problema son los consumidores. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, y lo digo a propósito de que efectivamente, por un lado, la presidenta de la República nos dijo y le dijo al país, el problema en Chile es que se ha venido generando, afortunadamente no al nivel de otros países de América Latina y el mundo, un nivel de aumento del narcotráfico que tenemos que combatir, y lo dijo la presidenta Bachelet, pero por otro lado, escuchamos al nuevo director del Senda decir que el problema son los usuarios y no, que es el consumo y no finalmente el narcotráfico. Ahí es una visión que se confronta. Yo creo que claramente estamos confrontando una visión profunda desde el punto de vista político, ideológico, si lo queremos ver así, respecto de hacia dónde tenemos que enfocar nuestras políticas públicas para poder enfrentar una situación que es real. Y es tan real que son nuestros niños, los más pequeños, las principales víctimas
de aquellos que finalmente lo que deciden es generar estas redes, los utilizan a ellos no solamente haciéndolos adictos de una determinada droga, sino que también adictos de la plata fácil y adictos, ¿cierto?, de un sistema donde finalmente se terminan transformando en verdaderos soldados distribuidores a los menores desde chiquititos hasta que finalmente son adolescentes y que terminan siendo parte de esta gran red que se genera en las poblaciones más pobres de nuestro país. Acompañado de un país que la educación está privatizada, donde hay falta de oportunidades. Esto no está ajeno a un modelo social, político, económico y cultural que efectivamente ha ido generando contradicciones donde las oportunidades están restringidas a sectores elitizados. O sea, el problema de las drogas en Chile no es un problema unilateral ni unidimensional. Es un problema que tiene diversas miradas. Y digo problema porque la situación en la que nos encontramos sin duda que es problemática, sobre todo por lo que describía Maya, porque lamentablemente se supone que la actual política de drogas busca algunos objetivos súper concretos, que es proteger la salud de la población, controlar, disminuir la oferta y la producción, controlar y disminuir el consumo, disminuir la delincuencia asociada. Ese es el objetivo que tiene la política que hoy se implementa en Chile. Sin embargo, las consecuencias que nosotros vemos es que lo que hay es mayor consumo, mayor producción, hay más tráfico y mayor consumo de mayor consumo de drogas altamente alteradas, como bien decía Maya, de baja calidad. O sea, drogas que llegan absolutamente alteradas con aditivos químicos y que es finalmente a lo que nuestros jóvenes están teniendo acceso. Y cuando hacemos las mediciones de qué es lo que está consumiendo los jóvenes, qué es lo que están consumiendo los chilenos, finalmente no hay distinción, porque se habla de drogas en general. Entonces, cuando nosotros hoy día hablamos en particular de este primer paso que estamos dando, que es apuntar hacia la despenalización del autocultivo de cannabis, y digo primer paso porque estoy convencida de que no resuelve el problema de la política de drogas que tenemos en Chile y no resuelve los problemas de consumo, narcotráfico y todo lo que hemos planteado. Y en eso somos sinceros porque no vamos a vendernos una pomada entre nosotros mismos. O sea, para mí personalmente, y en eso por lo menos hemos tenido coincidencias también con otros actores, la única manera de disminuir el consumo, el narcotráfico y todo lo que trae como consecuencia en una sociedad es la regulación y por ende la despenalización de todas las drogas. Y yo creo que en eso hay una mirada común que hemos venido desarrollando también con algunos sectores, pero que sin embargo hoy día consideramos que el avance de la despenalización, especialmente del autocultivo de la cannabis, es un avance fundamental para empezar a desarrollar en nuestro país un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que está puesto precisamente en la lógica de buscar un enfoque y una visión de política de drogas que termine con el prohibicionismo, que abra una perspectiva de regulación enfocada en la responsabilidad, en el autocuidado y buscar objetivamente una nueva manera de entender el consumo de drogas y estupefacientes, que hoy día está centrado principalmente en lo criminal, para avanzar a un tratamiento en el marco de políticas sociales y sobre todo de carácter sanitario. Y ese cambio de paradigma es precisamente lo que hemos venido tratando de desarrollar desde la discusión en la Comisión de la Cámara de Diputados de Salud, donde hemos planteado la despenalización del autocultivo de cannabis con dos finalidades: uso terapéutico o medicinal y uso recreativo. Y ante eso, lamentablemente, producto de la política de prohibición, de taparse los ojos, de taparse los oídos, la experimentación ha tenido que ser, como todo, al margen de la ley. ¿Por qué? Porque las organizaciones como Fundación Daya, como Mamá Cultiva, mamás cultivadoras, que han tenido que acceder a su propia medicina buscando alternativas complementarias a los tratamientos, por ejemplo, de sus hijos, en el tratamiento de epilepsia refractaria, en el tratamiento de glaucoma ocular, en el tratamiento, por ejemplo, de los síntomas adicionales del cáncer de manera paliativa, los dolores, en fin, lo han tenido que hacer por la vía de la experimentación de sus propias familias o de sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque no estamos elaborando en este sentido investigación científica a la altura finalmente de la discusión que estamos dando. La realidad
está avanzando mucho más rápido que la política. Y eso es lo que hoy día nosotros nos cuestionamos cuando estamos dando una discusión tan profunda y tan potente y tan importante como la que hoy día estamos dando. Yo solamente quiero decir algo, y aquí un dato de contradicción. La cantidad de recursos que gasta el Estado chileno en criminalizar a los usuarios por porte y consumo y cultivo es de 20.860 millones de pesos, persiguiendo principalmente a los usuarios. Del total del plan que hoy día tiene el organismo, que debe desarrollar precisamente la prevención para que esto no ocurra, porque ahí hemos puesto el foco supuestamente en la prevención para que no llegara a la criminalización, les quiero contar que la ficha de definiciones estratégicas del año 2015 al año 2018 del Senda solamente contempla un 12,18% de su presupuesto en este periodo para políticas de prevención de consumo de drogas y alcohol. Entonces, cuando hablamos de prevención, en realidad nos estamos mintiendo en la cara, y con eso más encima, más lamentablemente le estamos mintiendo a los chilenos respecto de cuáles son nuestros verdaderos objetivos. Yo creo que acá estamos frente a una oportunidad histórica de dar un debate serio, de dar un debate profundo, de darle la oportunidad a aquellas personas que tienen la posibilidad de tener una medicina alternativa, ajena al costo farmacéutico, considerando que en Chile el acceso a los medicamentos sale en un 70% del bolsillo de los consumidores de esos medicamentos. O sea que es otro problema, pero que está vinculado. Y el poder tener el cultivo de tu medicamento para una determinada patología en el patio de tu casa, para mí es algo impagable. Y para las familias que hoy día están viviendo la realidad de tener que estar al margen de la ley, evitando la persecución y más encima diciéndoles por otro lado, no, si el problema es que estamos a favor del uso terapéutico, el problema es lo otro, pero sin embargo queremos prohibir el autocultivo. No, señores, ahí no está el problema, y eso es lo que nosotros hoy día vamos a decir con toda claridad. El problema está en que si seguimos poniendo por delante la política de la restricción y la prohibición, vamos a seguir tapándonos los ojos frente a una realidad y vamos a seguir criminalizando a los usuarios responsables mayores de edad que consumen una determinada droga de manera consciente y de manera clara, de manera informada, que es lo que debiésemos buscar aspirar como sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. Yo creo que yo resaltaría de su intervención la importancia de abrir este tipo de debates, de foros, de espacios que usted reconoce que hace unos años no lo vivíamos ni en Chile ni en la región, probablemente. También resaltar de su intervención pues que este asunto de las drogas tiene diferentes causas, diferentes manifestaciones, y que no es un asunto que se pueda abordar desde una única perspectiva. Y que además al definirlo de esa manera pues encontrarán diferentes respuestas a las que se vienen implementando hoy en día. También hace usted un énfasis muy fuerte en la necesidad de un cambio de paradigma a la luz de que el enfoque actual pues no ha logrado los resultados que se ha propuesto el mismo enfoque. Entonces pues es hora de balancear mejor los presupuestos, balancear mejor la oferta del Estado frente al asunto. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes dos, porque hoy hemos visto la aproximación que hace la sociedad civil, la aproximación que hacen observatorios, centros de estudios, académicos. El doctor Pablo Carbacho nos compartió la visión que tiene o que está construyendo Senda y el gobierno de Chile. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer la perspectiva de ustedes dos. Si tenemos todos esos insumos, ¿cuáles serían esos mecanismos, cuáles serían esos espacios para que pueda haber una construcción que recoja todos esos insumos y todas esas posiciones que no necesariamente son consistentes o que están de acuerdo las unas con las otras, pero que claramente tienen un propósito o un fin último, que es proteger a la población y garantizar la salud pública? ¿Cuáles serían esos espacios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos en Chile a partir de todos esos insumos? Diputada Maya. Mira, muchas gracias. La verdad es que yo creo que lo primero
es lo que se está dando. Es un gran debate. Seguramente, inclusive, entre quienes estemos acá, no tenemos la misma opinión o la misma visión. Y yo creo que lo que está haciendo desde la Comisión de Salud de la Cámara es un tremendo trabajo, porque ahí se recibe más a todo el que quiera opinar acerca del tema. Yo creo que es un espacio abierto donde hay distintas posturas. Ahora, yo quiero decir que esto fue un proyecto que ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y tuvo mayoría. La verdad, y eso hay que decirlo, es un proyecto que fue aprobado por la mayoría de diputadas y diputados. Y yo diría que inclusive en el tema de para uso medicinal tiene aún más apoyo todavía de diputadas y diputados. Ahora viene un tema muy importante, que tiene que ver con la discusión más particular del proyecto, y yo creo que ahí seguramente vamos a escuchar y va a haber espacio para escuchar distintas visiones. Ahora, yo creo que es muy importante, y algo que decía la Carol, que esto se vea de la Comisión de Salud. Yo creo que esto no es solo un tema de seguridad, Senda está en el Ministerio del Interior, yo creo que hay que cambiar esa lógica. Yo creo que hay que avanzar hacia la prevención y educación de los niños. A mí me gustaría también un servicio que estuviera abocado a la educación. Yo lo digo, yo tengo un hijo de 14 años. Y a mí me gustaría que no solo le digan que es malo, sino que lo eduquen respecto a estas materias, que le enseñen. ¿Y para qué decirlo? Mi hijo podría ser un consumidor el día de mañana, si no lo es hoy. Él dice que no, pero podría hacerlo. Y para ser justa, yo prefiero que él tenga la posibilidad de tener la planta en la casa, donde yo tenga las garantías de lo que esté fumando, a que tenga que ir a negociar con una red de tráfico para conseguir productos de quién sabe qué calidad. Y es una realidad, y es una preocupación no mía, de muchas madres, es una realidad en Chile. Yo vuelvo al tema. Mira, cuando uno escucha a la ciudadanía, a propósito de las encuestas, que muchas veces hay gran apoyo en esta materia, en debatir, porque es una realidad en Chile. Uno camina por la calle y muchas veces va caminando y uno se sonríe solo porque siente el olor a marihuana, y cada vez lo hacemos más quienes circulamos por las calles de Santiago. Y por tanto, creo que ante una realidad el Estado se tiene que hacer parte. El Estado tiene que tener una mirada de prevención, de educación, en salud, y yo creo que tenemos que terminar con el prohibicionismo y la criminalización del Estado. Muchas gracias. Sí, en la misma línea yo creo que efectivamente acá lo que debemos hacer es enfrentar un debate con altura de mira. Yo creo que lo peor que nos puede pasar como país es enfrentarnos a campañas del terror que vienen dadas precisamente por la desinformación. Uno no puede desinformar a la comunidad debe estar informada de la realidad, conocer los datos. O sea, los datos dicen que el año 2014 hubo 51.357 detenciones por ley 20.000. El 67,7% de estas detenciones correspondían a porte, consumo o cultivo. Por lo tanto, el 67,7% de las detenciones en Chile son de usuarios, son de personas que están consumiendo y que están teniendo acceso a la cannabis a través de o a cualquier otra droga, ¿cierto? Porque además, dentro de un estudio de la Red Chilena de Reducción de Daños, de hecho está aquí también don Iván Rementería, uno de los elementos que recogíamos de estos estudios es que el 80,8% de los decomisos están entre 0 y 10 gramos. O sea, no son microtraficantes, no son personas que están vendiendo, no son traficantes, son consumidores. Entonces, esto es una evidente claridad de que esta ley lo que finalmente está consiguiendo como consecuencia es la criminalización del usuario y no la persecución real de quienes generan el problema de fondo, que son los narcotraficantes. Ellos hoy día están libres y están teniendo más control de lo que debiesen tener en los lugares donde nosotros no queremos que tengan ese control, que son los sectores más pobres de nuestro país, que son los sectores donde logran instalarse y donde logran generar redes tremendamente complejas. Yo quiero decir que me parece absolutamente necesario abrir un diálogo, pero un diálogo respetuoso, un diálogo donde las posiciones y las miradas tengan cabida. Y eso lamentablemente ha sido muy complejo de llevar adelante en nuestro país, porque lo que decía Maya recién es que la Cámara de Diputados se pronunció
a favor de un proyecto de ley que es una moción parlamentaria. Una moción de la que soy autora, además coautora junto con otros parlamentarios. De hecho, varios parlamentarios, Maya, creo que tú también eres coautora de uno de los proyectos, porque fundimos dos proyectos de ley que provenían de la Cámara de Diputados. Sin embargo, por ejemplo, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque yo soy diputada de este gobierno, y estoy absolutamente convencida de que el programa de gobierno va en la dirección correcta y lo defiendo. Pero en este proceso de discusión, nuestro gobierno estuvo ausente, por ejemplo. Sin embargo, hoy día, ¿a qué nos hemos enfrentado posterior a la votación? Con 68 votos a favor, o sea, con el 98% de los parlamentarios de gobierno votando a favor de este proyecto, nos encontramos con una campaña del terror, donde nos dicen cosas que realmente, donde se ha buscado patologizar, como ha dicho Ana María Gasmuri, a la población, diciendo que hay una cantidad de usuarios que deben ser tratados como enfermos y no como consumidores responsables, al menos en el caso de la cannabis. Yo creo que hay situaciones que tenemos que discutir y que tenemos que discutir porque la cantidad de usuarios que se han sumado, por ejemplo, a la red de Fundación Daya con los cultivos que se han autorizado, porque ojo, nuestra ley, para los que no conocen quizás la ley chilena, permite el cultivo, permite el autocultivo, permite el consumo, pero no permite ni el porte ni la tenencia, y por lo tanto todo aquel que consume o que se pilla consumiendo, que se pilla con una cantidad de... Mira, yo decía, el 80,8% de los decomisos es entre 0 y 10 gramos. Por lo tanto, la mayoría de estas personas son interpretadas por la ley como microtraficantes y por lo tanto son procesados como tal. Frente a esa realidad, nosotros tenemos que generar un cambio de enfoque. O sea, claramente estamos perdiendo recursos del Estado en materia de seguridad y claramente estamos desarrollando un enfoque que no se condice, por lo demás, con lo que la propia Corte Suprema planteó en su último fallo. La Corte Suprema planteó en su último fallo respecto del caso de una persona que estaba siendo procesada, ¿cierto?, por cultivo, que finalmente tenía la posibilidad de consumir, que tenía la posibilidad de cultivar, incluso en un cultivo colectivo, porque era la interpretación de lo que permitía la ley. Sin embargo, ella estaba siendo procesada por microtráfico. O sea, esa es la contradicción que tenemos entre los propios poderes del Estado, producto de una ley contradictoria que hoy día no da resultados concretos respecto de lo que buscamos. Nosotros jamás, y yo en esto quiero ser muy clara, hemos querido decir, y tampoco le hemos querido mentir al país, de que las drogas son inocuas, ni siquiera la cannabis. Una droga mal utilizada puede ser tremendamente dañina, pero cuando hay responsabilidad, cuando hay médicos avalando procesos, por ejemplo, como en el caso del uso medicinal, si desarrollamos investigación, si convocamos a nuestras universidades a investigar aún más todavía, para evitar confrontarnos en posiciones solamente desde los estigmas o los paradigmas en el que cada uno se cerró, nuestra sociedad va a poder avanzar en esa dirección. Eso creo. Bueno, muchas gracias. No me resta sino agradecerles a nuestras panelistas por sus aportes y su participación y las respuestas a estas preguntas. Agradecerles a ustedes como asistentes por haber participado también de este panel, invitarlos a continuar en esos espacios de diálogo, de debate, manifestarles el apoyo de estas organizaciones que estamos promoviendo un diálogo suramericano sobre drogas para apoyar y participar en los espacios que a bien tenga los diferentes sectores de Chile. Y pues bueno, le damos paso a la continuación de la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. A continuación, para el cierre de este evento, tendremos una sección titulada Hacia la construcción de una visión regional. Contaremos con la presencia del senador Ricardo Lagos Weber y el doctor Ernesto Samper Pizano, secretario general de UNASUR, a quienes saludamos muy especialmente.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero quiero darle la bienvenida a todos acá al Congreso de Chile, que sucede en Santiago, a un nuevo diálogo sudamericano sobre drogas, a las instituciones que patrocinan y decirles que por lo menos en lo personal fue una oportunidad de contribuir a este debate que es tremendamente importante, que a veces en la coyuntura nacional pasa medio colado porque nos superan otros acontecimientos, pero este es un tema que creo que finalmente, cuando digo finalmente, después de muchos años, vamos a tener la posibilidad de conversarlo a fondo. No tengo claro cuál va a ser el resultado final. No sé pero por primera vez yo siento, y lo digo responsablemente desde que recuperamos la democracia hace 25 años, es que hoy día hay posiciones, hay un debate que tiende además a ser más serio de lo que era hasta hace poco. Nos queda mucho por hacer. Yo llegué tempranito, o semi-temprano porque había empezado, pero la verdad que alcancé a escuchar a buena parte de los expositores, a John Collins, al profesor Javier da Silveira, a Fruling, a Carvacho, Eduardo Vergara, a las parlamentarias que hablaron recién. Y lo que me cabría agregar a esta altura es lo siguiente. Cuando uno aborda este tema, y a mí me ha tocado hacerlo, yo, al igual que otros parlamentarios, presenté una moción parlamentaria para permitir el autocultivo de marihuana y el porte de la misma, que es tremendamente importante. Tuve el buen recaudo de no especificar cuánto era lo que uno podía autocultivar, ¿ya? Ni cuánto era lo que uno podía aportar, entendiendo que si uno pone una cifra, rápidamente te dicen que 8 matas de marihuana son en exceso, que 16 es lo mínimo, y otros te dicen que con todo es suficiente, y el tema del porte. Lo que quería dejar era establecido el debate. Pues bien, cuando uno aborda este tema, mi impresión es que hay como dos líneas argumentativas que no son excluyentes. Una que aborda lo que son los derechos individuales de todo ciudadano, de definir y decidir libremente qué quiero hacer de mi vida, qué tipo de sustancias quiero consumir, en qué momento y en qué cantidades. Así como yo puedo decidir hoy día cuánta cantidad de comida chatarra quiero comer, cuántos choripanes me quiero echar en el cuerpo, ya cuánto tabaco quiero consumir, qué tipo de deporte quiero hacer, cuán sedentario quiero ser en la vida, qué tipo de remedios voy a tomar, etcétera, cuánto licor me voy a consumir. Lo que ocurre con respecto a todos los ejemplos que le he dado, eso está todo regulado, está todo permitido y yo puedo decidir cuánto de eso quiero hacer. Y si cambio de opinión, muy bien, bienvenido sea, señor. Sin embargo, en el tema, entonces, es el tema de libertades individuales. Y creo que hay una línea de pensamiento y creo que uno puede tener un discurso sobre eso muy sólido respecto a que en el tema de las drogas hay que introducirla en ese contexto. Por cuanto hay un sinnúmero de actividades que hoy día son legales que yo puedo decidir respecto al consumo o uso de las mismas, que como están reguladas, quedan en mi arbitrio. Las otras quedan fuera de mi esfera. Sin embargo, hay una segunda línea y que creo que, no digo más importante porque no hay nada más importante de juicio que los derechos individuales, pero es el tema de los efectos reales sobre una política. Y eso es lo que está en juego. Cuando se habla de una crisis de la política de droga a nivel regional o en Estados Unidos, que ha dado un vuelco en su política de droga en algunos estados, no está basado en la línea de los derechos individuales solamente. Es en la práctica y en lo que ha ocurrido, los efectos de la política actual. La política de prohibición, la política de sobreregulación, y esa política es la que ha fracasado. No voy a repetir la cifra. Que quería detener la oferta de droga, ha aumentado la oferta de droga. Que se quería detener el consumo, ha aumentado el consumo. Que se quiere detener la delincuencia asociada, ha aumentado la delincuencia asociada. Entonces ya solamente en esa línea de pensamiento es que uno dice, responsablemente hay que hacer algo y hay que cambiar el enfoque. Y este debate, en consecuencia, lo tomo de esa perspectiva. Derechos individuales y al mismo tiempo la eficacia. Es decir, lo que tenemos da cuenta de lo que se perseguía, que a todas luces no es. Y segundo, si la política que tengo me gusta. Porque la tercera línea es, muy bien señor, voy a evaluar lo que hay a partir de la regulación que existe. Pero ¿qué pasa si además no me gusta la regulación que tengo? ¿Dónde debato cómo cambiarla? Y en una democracia eso ocurre en un parlamento y con los actores sociales. Y eso es lo que por primera vez en 25 años siento, porque esto es transversal. O sea que 68 diputados de la República y diputadas aprueben esta discusión. Eso es un hito. Es un hito para mí en democracia. Y por supuesto va a venir ahora que el gobierno qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, qué es la indicación, etcétera. Bienvenido sea. Quiero sí hacer una prevención. Yo soy senador. Soy senador, así como algunos dicen que son senadores por Santiago, Ñuñoa, Providencia, la diputada Cariola, ya no me acuerdo de qué distrito era, pero también en Santiago, la región metropolitana, etcétera. Yo soy senador por Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Playa Ancha, Casablanca, San Antonio. Y en todos esos lugares se consume droga. Y en todos esos lugares hay sectores o poblaciones que están dominadas, controladas, amenazadas por el narcotráfico. Entonces, desde el punto de vista, y es una reflexión,
de la política del que está en un cargo público. ¿Cuál es el mensaje y cómo hago para que este debate sea bien entendido? Yo me imagino, a ojo de buen cubero, que los que están sentados acá, no todos, pero el 80% debe estar por algún tipo de cambio en la regulación actual en Chile. Y el otro 20%, al menos entiende de qué estamos hablando, aunque no le gusta lo que queremos hacer. Pues bien, eso que ocurre acá no ocurre ni en Achupalla, ni en Playa Ancha, sector 4, ni en Barranca, en Cartagena. Ahí lo que hay papás, hay mamás, hay ciudadanos que viven en una población en donde lo que ven es narcotráfico. Y cuando ven a un político, da lo mismo el partido, el nombre que tenga, hablando de legalizar o despenalizar el consumo de marihuana, ¿cuál es la asociación que hacen muchos de ellos? Quiere ayudar a los narcotraficantes. Este discurso que uno hace, que es racional y que yo lo comparto, tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para explicarle a un porcentaje importante de los chilenos de lo que se trata. No es de fomentar el consumo de la droga, no es de no prevenir, no es de no perseguir la rehabilitación, es sacar a los delincuentes del negocio de la droga. Pero es muy difícil hacerlo solamente de una discusión en este plano, porque requerimos, de lo contrario va a ocurrir. Y por eso que yo estoy contento que 68 diputados y diputadas hayan aprobado este proyecto, porque el miedo que se genera en un parlamentario de perseguir un proyecto que puede ser mal entendido por la ciudadanía, te hace o que no vota o va al baño al minuto de la votación. Entonces, creo que tenemos una pega que no es fácil. Y cada vez que a uno le toca, y hablo en primera persona, singular, hablar de este tema en una radio, en un canal de televisión, hay que dedicarle al menos un minuto a decir que esto es difícil de explicar para aquellos padres que viven en condiciones en donde la droga es la que manda. Esos lugares, como explicaba Fruling, digamos, que están estos lugares establecidos, en donde hay un control mayoritario. Esos padres lo que entienden cuando escuchan al senador Lago que hay que legalizar la droga es que le queremos hacer el negocio más fácil a los narcotraficantes. No alcanzan a hacer el vínculo que los voy a erradicar a los narcotraficantes o les voy a matar el negocio. Lo otro, como reflexión de consejo en esto, para juntar fuerzas, para tener un debate informado, es informar correctamente. El tema de la desinformación es brutal. De aquí, la principal labor la tiene que tener un gobierno. El gobierno puede no estar de acuerdo o algunos con lo que queremos hacer, pero yo tengo que exigir al gobierno que no esté de acuerdo que informe correctamente, que informe realmente las consecuencias del consumo de droga, que informe correctamente lo que está pasando con la política actual, porque de lo contrario el debate va a tender nuevamente a polarizarse y a caricaturizarse, como ha ocurrido hasta ahora. Termino con un tema bien concreto. Se ha discutido muchísimo una ley sobre restricciones a la publicidad y al consumo de tabaco. ¿Ya? Y aquí se produce un fenómeno bien curioso entre los parlamentarios. Aquellos que están en contra de despenalizar o legalizar derechamente el consumo de marihuana son los principales opositores a que se establezcan restricciones al consumo de tabaco. Y cuando uno habla en contra de ello y dice que hay que tener restricciones al consumo de tabaco, me dice, pero ¿cómo dice eso si tú quieres fomentar la marihuana? Entonces se dan cuenta que, y no lo hacen de mala fe. No se alcanzan a dar cuenta que su argumento, lo que ellos asocian es que los que estamos por despenalizar queremos fomentar la marihuana. Queremos fomentar, bueno, me hace así la María, pero es que eso es lo que tenemos. Por eso que hay que hacer un esfuerzo. Yo no le puedo pedir a ellos que hagan un esfuerzo. Yo puedo pedir, yo hacer mi esfuerzo. Y nosotros para explicar cuál es la diferencia. Yo no tengo ningún problema en tener restricciones muy severas para el consumo de menores de drogas como lo tengo con el tabaco y el alcohol. Entre paréntesis, el alcohol es el principal problema que tenemos. Pero dicho eso, yo apoyo entusiastamente las restricciones para no vender tabaco a menores, para tener establecimientos que no vendan tabaco cerca de los establecimientos educacionales, de establecer penas muy grandes. Todo eso, que se esté bien especificado lo que tiene el tabaco, pongámosle un impuesto al tabaco, todo eso está bien, ni una dificultad. Pero eso no significa, contrario al censo, que yo quiero abordar una realidad de una política que ha fracasado, es que en consecuencia se me asocie con que yo quiero fomentarlo. Entonces, si sacara una segunda conclusión es: tenemos que hacer un esfuerzo para dejar en claro que esto va acompañado de prevención e información. Yo prefiero que los jóvenes y mis hijos consuman alcohol de manera razonable, que lo pasen bien razonable, que fume tabaco razonable, si quiere fumar marihuana razonable, informado. Y yo creo que en eso
nos van ganando un poquito, nos van ganando todavía, pero menos la lucha, por cuanto hay un sinnúmero de personas que asocian este tipo de debate a que queremos fomentar el consumo de la droga. Lo que yo voy a hacer con este tipo de debate es regular lo que está ocurriendo hoy día, que producto de la regulación que tiene, genera más externalidades negativas que positivas y nos permite concentrarnos, como se dijo ahora, en la prevención y la rehabilitación. Lo de Senda es un caso sintomático. La cantidad de plata destinada a la prevención es ridículo, que no se condice con el discurso que se plantea. Lo digo con mucho cariño. Muchas gracias. Los colombianos, por razones conocidas, mucho más los que hemos ocupado posiciones de responsabilidad pública, salimos de ellas con un doctorado en temas de narcotráfico y drogas. Creo que los presidentes de Colombia gastan más o menos el 50% de su tiempo resolviendo problemas asociados con las drogas. Esas razones nos llevaron, cuando ejercí la presidencia de Colombia, a solicitar con el presidente de México, el presidente Zedillo en su momento, que se convocara una asamblea especial de Naciones Unidas para discutir el tema sobre la responsabilidad o la corresponsabilidad que existía entre los países productores y los países consumidores respecto al tema de las drogas. Para nosotros resultaba un contrasentido que toda la política de lucha contra el narcotráfico estuviera de alguna manera vertebrada sobre la base de que la responsabilidad del problema de las drogas estaba en los países productores de las mismas y no en los países que la consumían. La asamblea se realizó, no se avanzó significativamente, pero hoy día no podríamos proponer una asamblea sobre las mismas premisas, porque está demostrado que los países productores comenzaron a ser grandes consumidores, como el caso de Brasil, y hay países consumidores que han comenzado a ser grandes productores, como el caso de los Estados Unidos respecto a la marihuana. Por esa razón, algunos países, Colombia, México, nuevamente entre ellos y Guatemala, propusieron que se hiciera una nueva Asamblea de Naciones Unidas para considerar la nueva problemática generada por la misma vieja causa que es la inoperancia de la política prohibicionista. Esa asamblea se debe reunir el próximo mes de abril en la ciudad de Nueva York, Asamblea de Naciones Unidas, y la Secretaría General de UNASUR, que en este momento ocupo, está promoviendo que la región suramericana lleve una posición conjunta a dicha asamblea, para lo cual hemos venido trabajando activamente en la búsqueda de un consenso sobre comunes denominadores mínimos de lo que podría ser una política alternativa en materia de drogas. ¿Por qué UNASUR y por qué Suramérica? Porque quizás no haya ninguna región en el mundo que tenga la autoridad moral para hablar de lo que es el costo de la política prohibicionista, como el caso de Suramérica. Por cuenta de esta política de lucha contra el narcotráfico, hemos debido pagar costos sociales, costos económicos, costos institucionales. A Colombia el problema de las drogas en general le cuesta el 2% del Producto Interno Bruto. Y si quieren ustedes ver cuánto estrago puede causar
el fenómeno del narcotráfico todavía, pueden mirar lo que está sucediendo en México, que vive lamentablemente un proceso de, comillas, colombianización, como el que vivimos en los años 80 en Colombia, cuando el tema de la lucha contra las drogas se convirtió en un problema de defensa del Estado de Derecho. Ya no era si se atacaba o no el cartel de Medellín, sino si el cartel de Medellín era o no capaz de acabar con el Estado de Derecho colombiano. Es decir, el tema sigue con su plena vigencia y tenemos el derecho y el deber, diría yo, de reclamar la posibilidad de plantear una posición alternativa frente a la política esencialmente prohibicionista. Pero además, en América del Sur, como en ningún otro continente, quizás en América Latina en general, se han comenzado a ver una serie de propuestas concretas de revisión fáctica de lo que es la política prohibicionista contenida en las convenciones de Viena sobre estupefacientes. Lo que ha sucedido en el caso de Uruguay con la legalización de la producción, la distribución, el consumo de marihuana. El otro día hablaba con el presidente Mujica y me contaba, mire, yo me metí en esto porque creo que soy de las pocas personas que puede avanzar en un experimento tan audaz. Soy un viejo, 80 años, no me he fumado un porro nunca, no me puedo ni mover a mi casa que voy a ser narcotraficante, si no puedo ni mover 2 pasos que puedo mover un cargamento. Este es un país lo suficientemente pequeño para que no sea una amenaza internacional, pero es un país institucionalmente sólido. Tenemos un Congreso, un fiscal, tenemos un presidente y nadie se va a atrever a dudar de que aquí lo que hay es una propuesta institucional. Evo Morales consiguió, después de una lucha heroica, que se reconociera el consumo ancestral de la coca, que se reconociera el derecho que tenían los indígenas bolivianos y andinos desde hace 500 años a consumir la coca no transformada en cocaína, sino simple y sencillamente la coca en sus distintas variaciones como parte de la dieta natural de la etnia andina. Y en eso lo acompañaron todos los países. Colombia, en este momento en La Habana, donde se está registrando el proceso más avanzado que hemos conocido en Colombia para llegar a una salida política del conflicto armado, con generales del ejército colombiano y comandantes de las FARC sentados en la misma mesa de negociaciones hablando de desescalamiento militar. Uno de los puntos fundamentales que ya ha sido acordado, aunque no está en vigencia porque el principio es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, es la sustitución social de cultivos ilícitos. Colombia es de los pocos países que somete sus cultivos ilícitos o sometía a aspersión aérea, con unos daños de carácter ambiental inimaginables, senador. Bueno, por cuenta de esa destrucción forzosa de cultivos, hoy día hay menos hectáreas sembradas, pero ya no solamente están sembradas en 3 departamentos del sur, sino en 23 departamentos. Es decir, conseguimos que se popularizara geográficamente el consumo, la producción de cultivos de coca. Ese tema forma parte de los acuerdos de La Habana. Ahora no va a ser posible la destrucción forzosa de cultivos ilícitos. Tendrá que ser el resultado de acuerdos que involucren sustitución social, subsidios a los nuevos cultivos,
vías secundarias para que los campesinos puedan sacar esos nuevos cultivos, apoyos crediticios, todo lo que le dan hoy día a los narcotraficantes, a los cultivadores de coca, se los debe dar el Estado para sustituir efectiva e integralmente los cultivos. El proyecto que está liderando el senador aquí, no le decía, no, Chile tiene una posición dura. ¿Cuál dura? Este proyecto de regulación de la marihuana medicinal o por fines medicinales corresponde a una realidad que se vive en el mundo. La gente habla de los 4 estados de Estados Unidos donde se legalizó la producción, la distribución y el consumo de la marihuana, pero no habla de los 23 estados en los cuales desde hace tiempo se está permitido el consumo medicinal. Y con una sustancia como la marihuana, que tiene 442 principios activos, los médicos han encontrado la posibilidad de recetar marihuana desde una diarrea hasta un cáncer. Y eso ha popularizado y generalizado el consumo de la marihuana, sin que eso sí, normas anglosajonas, filosofía calvinista, se reconozca legalmente que el problema existe. Guatemala ha lanzado un SOS desesperado para que la salven del avance del crimen organizado a través de una propuesta distinta. Es decir, estamos en la región, están floreciendo iniciativas que apuntan en la misma dirección y que nos han llevado a nosotros a hacer una formulación sencilla de lo que debe ser la propuesta de UNASUR, propuesta que se va a considerar el próximo lunes en la ciudad de Montevideo, con la presencia de todos los responsables del tema de las drogas en la región, incluidos, por supuesto, Chile y los que están aquí presentes. La propuesta es muy sencilla. Si hemos sido débiles con los duros y duros con los débiles, ¿por qué no cambiamos el chip y seamos generosos con los débiles y duros con los duros? Lo cual tiene 2 justificaciones. La primera, no sigamos persiguiendo a los eslabones débiles de la cadena de las drogas. No sigamos destruyendo campesinos que no tienen forma distinta al cultivo de la coca sin darle una sustitución. No sigamos confundiendo microtraficantes con traficantes, porque como decía nuestra querida diputada, a esos niños de 14 años les están llegando en muchos casos sus mismos amigos. Son jóvenes que les venden por cuenta de los grandes traficantes la droga en los colegios. Entonces los metemos a la cárcel, les metemos 80 años, 40 años de condena como si fueran narcotraficantes, o los resocializamos. En esto que han llamado en América Latina el populismo punitivo, aquí cualquier cosa que aparezca le metemos 40 años de cárcel. Que están matando a los perros, 40 años a los matadores de perros. Que apareció un niño con hambre, 40 años a los que... El populismo punitivo no lleva a ninguna parte. Tenemos que desarrollar unos nuevos patrones criminales y empezar por este tipo de delitos que requieren un tratamiento preventivo, resocializante y no punitivo y criminalizante. El tema de los consumidores. ¿Cuál es la ventaja de tener una dosis mínima? Pues no dejar en manos de la policía que diga si un consumidor se va o no para la cárcel. Es demasiado espacio arbitrario. La sociedad tiene que decir hasta tal nivel hay una respuesta del Estado y a partir de ese nivel hay otra respuesta para que no quede en manos
de las autoridades que tienen la obligación del control, nadie se los desconoce, el que digan si un muchacho se va o si un consumidor va o no para la cárcel. ¿Para qué perseguir a las mulas, como las estamos haciendo, metiéndoles 14, 15 años de cárcel al que lleva 300 gramos a Miami, cuando todos saben que a estas personas las hacen pasar para poder pasar los cargamentos de toneladas? Démosles un tratamiento, en muchos casos van buscando unos dólares para sus casas, démosles un tratamiento distinto, establezcamos un matiz en esa diferencia. Entonces, la propuesta es, encontremos una manera no de legalizar, como aquí se decía, el comportamiento de estos eslabones débiles, sino de darles unas salidas legales y democráticas para su propia condición. Y eso lleva a la segunda parte, y es que tenemos que ser duros con los duros. El hecho de que uno proponga que hay un tratamiento distinto para los cultivos ilícitos no quiere decir que uno sea socio de los carteles. No, hay que refinar y fortalecer los mecanismos de lucha contra el crimen organizado. Y la lucha contra los carteles y el crimen organizado es y forma y debe formar parte de una propuesta integral, porque lo que legitima el pedir un tratamiento favorable para los sectores sociales afectados por la cadena de las drogas es que no quepa ninguna duda de que estamos dispuestos a seguir combatiendo el crimen organizado, no solamente porque tenga relaciones con el narcotráfico, sino porque está produciendo unos daños colaterales en términos institucionales, en términos de aumento de la criminalidad asociada al delito del narcotráfico. Y eso nos lleva a una reflexión de carácter económico, que es ya terrenos más complejos. El profesor Gary Becker, Premio Nobel de Economía, ha trabajado toda su vida en el diseño de modelos relacionados con la economía de las drogas y ha planteado algunas, llamémoslas, perplejidades que vale la pena compartir. Primera, en la economía de las drogas no funcionan las leyes de mercado, no funciona la oferta y demanda, porque uno pensaría que cuando se incauta un cargamento de droga, menos oferta, sube el precio de la droga, lo cual lleva a menos consumo. ¡Oh, sorpresa! Cada vez que se incauta un cargamento de droga baja el precio. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes, en un negocio en el cual el 5% es el valor de la sustancia y el 95% es el riesgo, cada vez que hay una operación colocan el doble de lo que les incautaron, con lo cual el precio baja automáticamente y no sube. Es una perplejidad que señala válidamente. Lo segundo, es prácticamente imposible controlar una actividad ilegal si no es posible la intervención del Estado. Lo que el profesor Gary Becker propone es, ¿quieren controlarla efectivamente? Descriminalícenla y entonces sí se puede penalizar fiscal y penalmente a través de las medidas del Estado. Pero bueno, todo esto es para señalar que hay toda una propuesta económica detrás que finalmente se terminará recogiendo, de que hay que ir hacia un tema de impuestos y de imposición de la actividad para poderla sacar a un terreno en el cual sea controlable. No es parte de la propuesta UNASUR, pero la señalo porque estamos hablando del tema de la interdicción. Ahora, ¿cómo funciona la interdicción? No es solamente poniendo radares, que hay que ponerlos,
radares marítimos, radares aéreos. No es solamente aumentando los guardias carcelarios, la policía aduanera. La interdicción funciona a través del control del lavado de activos. El tema es el reciclaje de las utilidades del narcotráfico. El 90% de las utilidades del narcotráfico se quedan en los países consumidores y se circula a través de sus propios circuitos financieros internacionales. Se necesitó que tumbaran las torres de Nueva York para que se dieran cuenta en Estados Unidos que a través de esos paraísos fiscales se estaban lavando los dólares provenientes del tema de la cadena del narcotráfico internacional. Aquí en Sudamérica no existen disposiciones que permitan controlar un delito eminentemente multinacional como el delito del lavado de activos. No hay una tipología criminal regional. Los cambios en el tratamiento punitivo que le dan en distintos países llevan a que si uno corre con la mala suerte de que una operación de lavado de activos pasó por un país habiendo pasado por 4 en el cual no está tipificado el lavado de activos, queda en la impunidad del delito. Por eso tenemos que trabajar mecanismos de cooperación judicial como el que existe en Europa, el Eurojust, para que haya una cooperación judicial efectiva que permita ofrecer un tratamiento punitivo homogéneo y efectivo contra el tema del lavado de activos. En síntesis, no caigamos en la trampa de que porque hacemos propuestas que se pueden considerar propuestas alternativas o progresistas frente a los sectores débiles de la cadena, vamos a estar haciéndole concesiones a los sectores duros. Y nuestra propuesta es que entendamos que estos son como las dos caras de la misma moneda. No nos dejemos satanizar ni estigmatizar por el hecho de proponer unas salidas que tienen obviamente una clara justificación social, diciendo que eso lleva a debilitar o a mediatizar o a neutralizar la posible acción de los narcotraficantes. Planteado en esos términos, pues todavía quedan algunas dudas. Ya voy terminando, no se afanen. Les doy una simple cifra que mencioné ayer en un seminario de la EBER en Buenos Aires. Las tengo en memoria, Catalina, no me vaya a regañar si me disparo en algunas cifras. Para reducir el 1% el consumo de cocaína en el mundo, el 1%, se requeriría invertir $34 por usuario si es inversión en educación, $246 por usuario si la inversión es en interdicción del narcotráfico y $738 si la intervención es acabando con cultivos ilícitos. ¿Qué interés puede existir entonces en que toda la campaña de lucha contra las drogas se concentre en los eslabones débiles como son los campesinos, cuando se podría estar invirtiendo en educación, en escuelas, en maestros? Que el tema del prohibicionismo es un tema político y que la decisión de prohibir es una decisión política. Y no se nos puede olvidar este tema cuando avancemos en nuestra discusión, porque ahí quienes están defendiendo los tratados de Viena, que nosotros compartimos, que creemos que trazan una buena política, que no queremos acabar ni volar con una bomba nuclear, los que están sosteniendo esos tratados son dos tipos de países. Los países
prohibicionistas por razones religiosas, fundamentalistas, los asiáticos, que es un tema complicado, para ellos es un tema de principios de teología, y unos países occidentales que tienen intereses comerciales y políticos en la prohibición. Las drogas, lamentablemente, hoy día no son malas como deberían serlo, porque como aquí se decía, son sustancias que en efecto hacen daño, y lo que estamos discutiendo no es si hacen daño o no, sino si la forma de controlarlas es a través de una legalización absoluta que nos dejaría en manos de otro fundamentalismo o en una política de descriminalización selectiva que dejaría la posibilidad del Estado de seguir controlando el problema como lo está haciendo con el tabaco y como lo está haciendo con el alcohol cuando hace algunos años eran prohibidos, sino el problema es quién toma la decisión de sacar una droga de la lista de sustancias prohibidas. Las drogas hoy día no son malas porque hagan daño, sino porque están prohibidas. Y la decisión de sacarlas tiene que devolver esto a sus orígenes, y es que se le entregue a los científicos y a los médicos la decisión sobre la nocividad de una sustancia para que la decisión de prohibirla o no prohibirla obedezca a razones objetivas de carácter científico o social y no a la decisión de un bloque prohibicionista que está interesado por razones económicas y políticas en que se mantenga la prohibición. A Adán y a Eva no los echaron del paraíso porque les gustara la manzana, sino porque estaba prohibida. No se nos olvide. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a los asistentes en el día de hoy, los participantes, los moderadores, a nuestros anfitriones de la Cámara de Diputados y a las organizaciones que hicieron posible este evento. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muy buenos días. La red de televisión del Senado de la República de Chile inicia sus transmisiones del día de hoy a través de sus estudios. Muchas gracias por su sintonía.